Estimados alumnos, estamos hoy día, miércoles 8 de abril, retomando nuestras cápsulas de Derecho Civil Obligaciones. ¿Dónde estamos? Estamos estudiando las diversas clasificaciones de obligaciones y en lo específico aquella clasificación que distingue entre obligaciones con unidad de sujetos, un acreedor o un deudor, de aquellas obligaciones con pluralidad de sujetos, más de un acreedor, más de un deudor, más de un acreedor y más de un deudor. Estas obligaciones nosotros las estudiamos y dijimos que habían tres tipos: simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias e indivisibles. Ya estudiamos las dos primeras. Hoy nos vamos a abocar al estudio de las obligaciones indivisibles. Pero les adelanto que más que estudiar las obligaciones indivisibles, que son excepcionales, nosotros nos vamos a detener en el estudio de una norma jurídica que es el artículo 1526 del Código Civil. Yo les diría que va a ser muy importante que ustedes, cuando estudien esta materia, ustedes tengan presente que el artículo 1526 es una norma de extraordinaria importancia en el derecho de las obligaciones. Por esa razón es que cuando lleguemos a ese punto, les pido que en forma previa al examen de esta cápsula, ustedes hagan lectura de ese precepto legal. Bueno, vamos entonces. Son obligaciones indivisibles aquellas en que, existiendo pluralidad de sujetos activos o pasivos o ambos a la vez, y en que el objeto de la obligación es de naturaleza indivisible, cualquiera de los acreedores puede exigir el total de la deuda y cualquiera de los deudores está obligado a cumplir el total de la deuda. De manera que el pago hecho por cualquiera de los deudores a cualquiera de los acreedores extingue la obligación respecto de todos. A ver, esto que yo acabo de mencionar está en el artículo 1524 del Código, que me permito leer. La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Los tipos de división de una cosa pueden ser los siguientes. Imagínense ustedes, aquí estamos frente a una obligación en que lo debido es indivisible. Por lo tanto, necesitamos saber qué formas de división admite un determinado bien. Esto ya tuvimos la oportunidad de examinarlo cuando estudiamos en Derecho Civil 2, Derecho Civil 1 más bien dicho, clasificación de los bienes. Hay una clasificación de bienes que distingue entre bienes divisibles y bienes indivisibles. La división de un bien puede ser física o puede ser intelectual. ¿Cuándo decimos que hay división física? Cuando podemos fraccionar una cosa y ésta no pierde su individualidad o sus propiedades. Si ustedes dividen 1 litro de agua en 5 vasos de 200 cc cada uno, esa división es una división física, porque cada uno de los 200 centímetros cúbicos no perdieron ni la individualidad ni la utilidad del todo. Por lo tanto, de un punto de vista físico, pueden haber bienes divisibles físicamente e indivisibles físicamente. Si ustedes recuerdan, el mismo ejemplo que en aquel minuto dijimos, yo les pregunté a ustedes, ¿tienen mascotas? Y muchos de ustedes respondieron sí. Y luego les hice el ejercicio
¿Es posible partir en dos la mascota y que todavía sigue siendo una mascota? Y ustedes me dijeron que no, se horrorizaron. Bueno, eso nos demuestra que desde un punto de vista físico o material hay bienes que son divisibles y otros que no son divisibles. Pero avancemos un escalón más allá. La división puede ser ahora intelectual. Y decimos que un bien es divisible intelectualmente o imaginariamente cuando sobre un mismo bien podemos ejercer o hacer efectivos varios derechos, llamados derechos cuotativos. Por ejemplo, nosotros ya tenemos claro que no podemos dividir la mascota en cuatro porque deja de ser mascota. Pero la pregunta es, ¿pueden cuatro hermanos ser dueños, por ejemplo, de un caballo? ¿Cada uno de ellos puede tener un 25% de derechos en ese caballo? La respuesta es clarísima, no hay ninguna duda, sí. En cambio, desde un punto de vista imaginario o intelectual, no hay bienes indivisibles. Entonces, ahora nosotros estamos en condiciones de poder abordar esta clasificación de obligaciones. Porque cuando la ley ha querido decir que la prestación es indivisible, ¿se está refiriendo a la indivisibilidad material o se está refiriendo a la indivisión intelectual? ¿Cuáles son los elementos de este tipo de obligaciones? Pluralidad de sujetos, unidad de prestación, y aquí viene la gracia, indivisibilidad del objeto. Esto es lo que hace diferente esta clasificación con las obligaciones solidarias. La indivisibilidad puede ser de tres tipos: absoluta o necesaria, y se dice que es aquella que deriva de la naturaleza misma de la obligación. Y el Código Civil, en el artículo 1524, pone un ejemplo. La obligación de conceder una servidumbre de tránsito sería una indivisibilidad absoluta o necesaria, porque deriva de la naturaleza misma de la obligación. Puede ser relativa. La cosa en sí es divisible, pero por la naturaleza de la obligación, su cumplimiento fraccionado no satisface en absoluto al acreedor. El ejemplo lo da el mismo artículo 1524. Construir una casa. Construir una casa. La pregunta que nos debemos hacer: ¿la construcción de una casa es un proceso indivisible o divisible? Sin ninguna duda es divisible. Vamos a hacer la excavación, las fundaciones, los cimientos, el primer piso, el segundo piso, el techo, las ventanas, las puertas. El punto es, si yo encargo la construcción de una casa, ¿cuándo se satisface la prestación? ¿Cuándo la techamos? ¿Cuándo le ponemos las ventanas? No. Cuando me entregan las llaves y yo puedo trasladar mis muebles y habitarla. Y todo esté funcionando. O sea, esté funcionando el aire acondicionado, la calefacción central, las puertas cierres, las ventanas no generen la correspondiente aislación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, algo que es divisible pasa a ser indivisible para efectos del cumplimiento. Y finalmente está la llamada indivisibilidad de pago. ¿Cuándo tiene lugar ella? Bueno, casos en que estamos frente a obligaciones de objeto divisible, pero que por voluntad de las partes o mandato de la ley no puede cumplirse en forma parcial, sino que ha de cumplirse en forma total. Si ustedes se dan cuenta, las verdaderas obligaciones indivisibles son las del numeral 1, o sea, la obligación donde hay indivisibilidad absoluta o necesaria. Sin embargo, desde ya les adelanto que este tipo de obligaciones es muy difícil que se configuren, porque la gran mayoría de las obligaciones son divisibles. Puede ser que la de constituir una servidumbre sea prácticamente la única.
Pero, no obstante ser tan excepcionales, tenemos que ser capaces de estudiarlas para comprender su lógica. Esta indivisibilidad supone que lo siguiente. 1. Cada acreedor puede exigir el total de la prestación. Dice la ley 1527. Cada uno de los que han contraído unidamente una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad, y cada uno de los acreedores de una obligación indivisible tiene igualmente derecho a exigir el total. 2. El pago efectuado por el deudor a cualquier acreedor extingue la obligación respecto de todos. 3. Ninguno de los coacreedores puede, sin el consentimiento de los demás, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. Y si así lo hiciere, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa misma, abonando al deudor la parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de la cosa. 4. La interrupción de la prescripción que operaba por uno de los acreedores aprovecha a los demás. 5. El acreedor que recibe el pago de la obligación indivisible debe dar a los otros la parte que le corresponde. Y si nada se dice sobre cuál es la parte de cada uno, se presume que todos tienen la misma cuota, es decir, igualdad. Esos 5 efectos dicen relación con la indivisibilidad desde el punto de vista de los acreedores. Por eso que se dice indivisibilidad activa. Pero veamos ahora la indivisibilidad desde el punto de vista de los deudores, pasiva. Aquí tenemos que distinguir nuevamente las relaciones entre los deudores con los acreedores y luego las relaciones entre los deudores. Y así nuevamente volvemos a hablar de relaciones externas, relaciones internas, obligación a la deuda, contribución a la deuda. Relaciones externas, los varios deudores para con el acreedor. 1. Cada uno de los deudores es obligado a cumplirla en el todo, aunque no se haya convenido solidaridad. ¿Y por qué? Porque el objeto es indivisible. 2. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores lo es igualmente respecto de los otros. 3. El cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera de los obligados la extingue respecto de todos. 4. Demandado uno de los deudores puede pedir un plazo para entenderse con los demás a fin de cumplir entre todos. Relaciones internas, es decir, cuando un codeudor satisface la prestación indivisible, ¿qué va a pasar con posterioridad en sus relaciones con los restantes codeudores? Cuando un deudor paga como la prestación es una sola, la obligación se extinguió respecto de todos. Pero como dice la lámina, el problema no termina aquí, pues producido el pago, entran a operar las relaciones internas. ¿Por qué? Porque quien pagó tiene derecho a que los demás le paguen la indemnización correspondiente. Acá llegamos al estudio de lo que a mi entender es una de las materias más interesantes de lo que llevamos conversado, junto con la solidaridad, que es la norma del artículo 1526 que recoge la llamada indivisibilidad convencional o de pago. Tal como les dije, yo les pido por favor que para entrar a estudiar esta materia es fundamental que ustedes se lean la norma. La norma es un poco extensa. Les pido por favor que esta lectura la hagan de modo muy reflexivo. Puede que previo a la explicación no comprendan
el sentido y alcance de lo que allí está plasmado. Sin embargo, si ustedes son capaces de leerla, van a poder seguir las explicaciones que les voy a formular. ¿Por qué? Porque estamos frente a 6 hipótesis. 6 hipótesis donde lo que se debe, o sea, lo debido o la prestación es divisible. Pero, por acuerdo de las partes o mandato legal, se ha determinado que no puede haber cumplimiento por partes o parcial, sino que el cumplimiento tenga que ser como si la obligación tuviera naturaleza indivisible. Por eso entonces que leamos, para los efectos de esta clase, solo el inciso primero. Dice, si la obligación no es solidaria, tiene su estatuto, estudiado, ni es indivisible, tiene su estatuto, lo hemos estudiado, indivisibilidad absoluta, 1524. Cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota y cada uno de los deudores es solamente obligado al pago de la suya. Y la cuota del deudor insolvente no grava a sus codeudores. O sea, lo que hace el 1526 es decirnos, mire, si la obligación no es solidaria ni es indivisible, es simplemente conjunto mancomunada. Eso me está diciendo el 1526, inciso primero. O sea, si la obligación no es solidaria ni es indivisible, es simplemente conjunta. ¿Y qué fue lo que dijimos nosotros? Las obligaciones simplemente conjuntas son la regla general y la excepción son las obligaciones solidarias e indivisibles. Con esto concluyo esta cápsula y los dejo invitados para la próxima donde vamos a entrar derechamente a esta materia.